Dios te bendiga, amado hermano. Soy el hermano evangelista Wilson Matusalén desde la ciudad Vancouver, Canadá. Estoy filmando este video con el propósito de enseñarte la palabra de Dios conforme a la revelación que el Espíritu Santo me ha dado y al conocimiento en cuanto a la profundidad de las Escrituras. No porque yo sea sabio, sino sabio es el que está dentro de nosotros, el Espíritu Santo, cuando nosotros lo dejamos usar por Él y dejamos que Él opere y Él hable por nosotros. Cuando usted crea la palabra tal y como está escrita. Hoy en tiempo hay una confusión espiritual tremenda a nivel internacional en redes sociales, en iglesias. Se lo ha enseñado por mucho tiempo y muchas décadas erróneamente la palabra de Dios, y ahorita con la tecnología han salido nuevas revelaciones. No es que son nuevas, sino que ya estaban en la Biblia, pues no se habían visto de la manera que hoy día se ven. Usted no me puede decir que hace 100 años había más conocimiento que ahora. Ahora hay más tecnología, ahora se pueden comparar los versos, verso con verso, más rápido, con más facilidad, porque la tecnología ha venido a armar el rompecabezas. Así que vamos a hablar hoy en día de un tema muy importante, hermanos, para que nosotros entendamos la palabra conforme a la Escritura, que la Biblia se predique sola. Cuando usted ve a un predicador que le compara la Biblia con la misma Biblia, dice, esto se llama acomodar lo espiritual a lo espiritual, pero en la iglesia se ha malinterpretado. Cuando los apóstoles dijeron que acomodemos lo espiritual a lo espiritual, no es poner un espíritu encima de otro espíritu, sino acomodar lo bíblico a lo bíblico, porque la palabra es espíritu, dice la palabra de Dios. Así que es bonito cuando predicamos la palabra limpia, sin malicia, sin ninguna mala interpretación o enseñanzas de argumentos dados por los hombres. Así que vamos a predicar la palabra de Dios, y el tema que traemos en esta preciosa tarde se llama la puerta estrecha. ¿Por qué vamos a predicar esta palabra, hermano? Y este tema tan importante, porque se los ha enseñado a nosotros que hay dos puertas para la vida eterna, y se los ha enseñado de una manera erróneamente, donde se los ha enseñado que la puerta ancha es el mundo, y en sí la puerta ancha son las religiones que andan confundidas en la palabra de Dios, porque la Biblia está hablando de los que están dentro, de los que andan luchando por entrar a la vida eterna. Los del mundo no están luchando, los del mundo no están haciendo nada. Quienes luchan son los que andan dentro de X o cierta denominación o religión en el mundo, la cual de ninguna denominación, ninguna religión en este mundo salva. Solo hay una verdad que salva, es creer en nuestro Señor Jesucristo, la fe en Cristo y el bautismo en su nombre. Es lo único que salva, es el principio para que usted sea escrito en el reino de los cielos y venga a ser parte del cuerpo de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7:13 al 14 lo dice. Ponga atención, porque esto es palabra de Dios. Entra por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Por la puerta ancha, muchos entran por ella, dice la palabra de Dios. Y esta puerta ancha son las religiones que están fuera de Cristo, del verdadero evangelio que predicaron los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Porque dice la Biblia que nosotros tenemos que permanecer en el evangelio de los apóstoles y profetas, porque Dios les encomendó la palabra de Dios a ellos, y por ello fue escrita la palabra de Dios. La puerta estrecha, la que lleva al reino de los cielos, sinónimo de vida eterna. La puerta ancha, quedar separado de Dios en el lago de fuego. Así que usted tiene que procurar entrar por la puerta angosta, no por la puerta ancha, donde todo mundo quiere cantar, donde todo mundo quiere danzar, donde todo mundo quiere hablar en lengua, donde todo mundo quiere ser famoso, donde todo mundo quiere hacerse millonario o rico con la fe. Tiene que apartarse de esas doctrinas de apóstoles y profetas que han surgido en la nueva literatura de esta vida. Así que apártese de todos esos hombres que escriben nuevos libros, que mezclan la Biblia con sus revelaciones humanas. En los tiempos antiguos a estos hombres se les llamaba gnóstico. Era el gnosticismo, una mezcla entre la palabra de Dios con humanismo para apartarlo a usted de la verdad. La puerta estrecha, vamos a hablar. Lucas 13:22 al 30.
Pasaba Jesús por ciudades y aldeas enseñándose y encaminándose hacia, ¿dónde? Hacia Jerusalén. La salvación viene de los judíos, no de Roma, no del budismo de China, no viene del hinduismo. La salvación viene de Israel, de los judíos, encaminando a Jesús hacia Jerusalén. Dice, y alguien le dijo, Señor, Señor. No le dijo hijo de Dios, Señor, porque le reconoció como Señor a esta persona. Son pocos los que se salvan. Y él les dijo, esforzaos a entrar por la puerta angosta. O sea, esforzaos, quiere decir que no es fácil. Porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Oiga, muchos procurarán entrar y no podrán. Oiga, qué bello esto. ¿Cuántos millones están procurando entrar hoy en día? Pero el que conoce la revelación de la palabra no está procurando entrar porque ya está dentro. El que conoce el evangelio ya está dentro del reino de los cielos. El que conoce la esencia de la escritura sabe que está dentro del reino. No de un reino físico, sino de un reino espiritual. Ya somos parte de ese reino. Pero muchos creen que hasta que mueran y vayan al cielo o cuando resuciten van a ser parte de ese reino. Nosotros ya por fe ya somos parte del reino de los cielos y cuando predicamos la palabra andamos predicando el reino de los cielos aquí en la tierra. Porque un reino no es lo mismo que una ciudad o un país. Yo soy un ciudadano del reino de Canadá. Nací en Honduras, soy hondureño 100%. Nací en mi país, me dieron ciudadanía canadiense y cuando yo voy a mi país y regreso a Canadá me dan entrada porque yo pertenezco ahora al reino de Canadá. Se me dio el privilegio de tener una ciudadanía canadiense y ser parte de este reino. Entonces, si yo tengo un problema en Honduras, yo voy a la embajada de Canadá allá y yo estoy yendo donde el representante del reino de Canadá, en cualquier país que esté, va a ser representante del reino del país o la nación que lo haya enviado. Así que así funciona el reino de los cielos. Jesucristo a nadie le prometió el tercer cielo. Jesús siempre habló del reino de los cielos, que heredaremos el reino de los cielos, no el tercer cielo, el reino. Y el reino de los cielos va a venir a la tierra y vamos a reinar juntamente con Cristo. Y aquí será el reino de los cielos. Donde esté el rey, ahí va a ser el reino de los cielos. Pero eso sí, vamos a ir, supuestamente hay un rapto en el cual muchos han descartado ya porque muchas cosas no se cumplieron al pie de la letra como estaban escritas, o no es porque estaban mal escritas, sino porque se han mal interpretado. Entonces muchos creen que ya no va a haber rapto. La Biblia no habla rapto, pero sí habla que vamos a ir al tercer cielo. Porque en Apocalipsis habla donde hay una multitud que están cantando y alabando al Señor en el cielo. Y hay otra parte de Apocalipsis donde dice, ay de los moradores de la tierra, porque el diablo ha descendido con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Quiere decir que en ese evento están los redimidos con Cristo en el tercer cielo. Vamos a ir a conocer allá, pero solo por 7 años. De ahí venimos nuevamente a vivir el milenio con nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer el 24. Otra vuelta. Oiga, esforzaos a entrar por la puerta angosta, porque os digo que muchos procurarán entrar y no podrán. Muchos procurarán entrar y no podrán. Esto es de quien Dios tiene misericordia, de quien Dios le revela su palabra. Gloria a Jesús. Dice el 25, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, estando fuera, empecé a llamar a la puerta diciendo, Señor, Señor, ábrenos. Y respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. Entonces comenzaréis a decir, delante de ti hemos comido y bebido y en vuestras plazas enseñaste. O sea que estas personas que van a decir, Señor, Señor, ábrenos la puerta, estuvieron en una plaza predicando el evangelio. Estuvieron comiendo, compartiendo en vigilias. Y dice que el Señor les dirá, apartaos de mí, no los conozco, porque no conocieron el evangelio de salvación. Agarraron un evangelio a su manera.
un evangelio a su forma. Predicaron la palabra como ellos la creían, como ellos la entendían, no como está escrita en la palabra de Dios. Porque el hombre por naturaleza nació para andar en contra de los principios y de los mandamientos de nuestro Dios. Si no, mire a Israel. Dios le decía una cosa en el desierto, ellos hacían otra. El hombre siempre ha sido contradictor contra su creador. Por naturaleza somos así. Dios, vamos a poner un ejemplo. Dios dice en Deuteronomio 6:4 que Él es uno. El mundo se le ha enseñado que Dios es una Trinidad. ¿Por qué tenemos que andar siempre en contra de los mandatos y principios de Dios? Y si Dios fuera una Trinidad, el ser humano tuviera la doctrina a nivel mundial que Dios es uno. Siempre vamos a buscar el contra, la palabra de Dios. La Biblia dice que el bautismo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el hombre y el diablo le ha puesto su propio bautismo. Han creado su propio bautismo. Y nosotros tenemos más tendencia a lo humano que a lo espiritual. A creer más al hombre que a Dios. Y esos son los pecados que van a hacer que muchos que procuraron entrar y no pudieron entrar. Dice la palabra de Dios, pero dirá, os digo que no sé de dónde sois, apartados de mí, vosotros hacedores de maldad. Oiga, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Por qué? Porque llevaron muchas almas al error. Ahí será el lloro y el crujir de dientes cuando veáis a Abraham. Ponga atención a este versículo. A Isaac y a Jacob. Y todos los profetas en el reino de Dios. Y vosotros estéis excluidos afuera de ese reino. Y está hablando que va a ser un reino aquí en la tierra. Aquí ya se lo voy a mostrar con la palabra de Dios. Porque vendrán, dice, del oriente y del occidente, del norte y del sur, de los 4 ángulos de la tierra vendrán la gente y se sentarán en la mesa del reino de Dios. Y aquí que hay postreros que serán primeros y primeros que serán postreros. ¿De a dónde vendrán? Irán a Jerusalén, de los 4 vientos del cielo. Del norte, sur, del este y el oeste irán a ver a Abraham, a Isaac y a Jacob en el reino de los cielos. No dice que en el tercer cielo, en el reino de los cielos. Cuando nuestro Señor Jesucristo reine en Jerusalén. Gloria a Jesús. Mateo 7:14. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. No se alegra, hermano. No crea usted que porque está en una iglesia que hay 10,000 miembros, ahí está Dios. O ahí está el Espíritu Santo operando. No. Dice que la salvación es de pocos, no de muchos. Son pocos los que la hallan, la verdad del evangelio. Son aquellos que se someten en ayuno y oración y en la lectura de la palabra. A estudiar la escritura, no a leerla, a estudiarla. Y con humildad pedirle sabiduría y revelación al Señor, porque usted no puede tener revelación de la palabra si no es humilde. Dios con los arrogantes está lejos de los arrogantes, porque las iglesias están llenas de gente arrogante que se creen muy sabios porque fueron a un instituto bíblico, se la tiran de teólogos, filósofos. La teología y la filosofía no entran en la palabra de Dios, porque Dios está por encima de la teología y la filosofía. Yo he cacheteado aún hasta pastores que me han venido con teología, filosofía. Le digo, hermano, arrepiéntase y pídale perdón a Dios. Usted no puede poner la teología ni la filosofía por encima de la palabra de Dios, o queriendo decir que la teología va a ayudar a aclarar la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios está clara, está revelada, dice la palabra. Gloria a Jesús. Jesús es el único camino que lleva a la puerta de entrada al reino de los cielos. Él es Dios. Jesús es el único. No hay otro camino. San Juan 14:4-11. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Le dijo Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es por mí, si no es por Él mismo. Aquí hay mucha confusión en estas palabras, porque hay doctrinas que dicen, ahí están los dos. No. Cuando Jesús dice, nadie viene al Padre si no es por mí, Jesús está refiriendo que nadie puede ir a lo espiritual si no es por la palabra, si no cree primero en Jesús hombre. Jesús hombre representa la palabra de Dios. Jesús glorificado representa al Padre, Él es Dios. Nadie puede ir a Cristo glorificado si no cree primero en la manifestación de Hijo de Dios.
que Dios se hizo humano, que Dios se encarnó. Hay que creer primero en la manifestación de carne como hijo de Dios para creer que Cristo es Dios. Así, hermano, que no me lo confundan. Número 7. Si me conocierais también a mi Padre, conoceríais. Oiga. Y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Cuántas iglesias andan hoy en día todavía preguntándole a Dios? Padre, muéstranos al Padre. Jesús, muéstranos al Padre. Si Jesús viniera en persona o en cuerpo, como Él tiene cuerpo espiritual, celestial, angelical, Él le diría lo mismo que le dijo a Felipe. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros, Felipe, y no me has visto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Aquí quiero pararme. La palabra, ¿cómo pues dices tú? Jesús le está dando una bofetada a Felipe. Felipe, ¿cómo pues dices tú, muéstrame al Padre? Queriendo decir, el dicho Padre que tú tienes en el cerebro, Felipe, no existe. Para tú ver al Padre, tienes que verme a mí, le dijo Jesús. Eso es lo que está diciendo Jesús. No hay mayor interpretación que esta, hermano. Si tú quieres ver al Padre, tienes que verme a mí primero. El que me ve a mí, está viendo al Padre. Porque Cristo dice en la Biblia que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Él es la imagen del Dios invisible. Así, hermanos, que no se deje engañar. Y Jesús le dice en el 10, ¿no crees que yo soy en el Padre? O sea, que el Padre que es espíritu. Y el Padre en mí, las palabras que yo hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que muere en mí, Él hace las obras. Entonces, ¿el Padre estaba en el cielo o estaba dentro de Cristo? Porque Cristo a veces le enseñaba a los discípulos a orar. Digan, Padre nuestro que estás en los cielos. Le está enseñando una forma de orar porque Cristo iba a volver a tomar su posición de Padre y Él iba a responder esas oraciones por medio del Espíritu Santo. Entonces, ¿Jesús es el Padre o no? Aquí más claro no canta un gallo. Créeme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, créeme por las mismas obras, que las obras que hizo el Padre en la ley, en el Antiguo Testamento, por medio de los judíos, por medio de los profetas, son las mismas obras que Cristo estaba haciendo hace 2000 años con los apóstoles y con todos los testigos que lo rodeaban en esos días. No se deje engañar por los falsos profetas, porque siempre van a haber falsos profetas entre el pueblo, porque ya está anunciado en la palabra de Dios. Un falso profeta es una persona que afirma haber sido enviada por Dios y no lo son. Jeremías 23:15 al 18. Por tanto, así ha dicho Jehová de los ejércitos contra aquellos profetas. He aquí que yo les hago comer ajenjo y les haré beber agua de hiel. Porque de los profetas de Jerusalén salió la hipocresía para toda la tierra. O sea que el enredo doctrinal no es nuevo, hermano. Eso viene de los tiempos de allá atrás. Siempre, como habían profetas de Dios, habían también falsos profetas dentro del pueblo. O sea que siempre ha existido. El diablo siempre ha andado ahí metiendo las uñas donde no tiene que meterlas. Gloria a Jesús. Vamos a ver Mateo 11:24. Usted puede leer Jeremías 23:15 al 18. Yo lo leí un versículo. Mateo 11:24. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Hay gente que está esperando que estos falsos profetas se levanten y engañen a muchos. Hermanos, ya han estado dentro del pueblo, ya han estado dentro de nosotros, engañándonos, torciéndonos en las escrituras. Esto es así. El problema que estos predicadores que profetizan la palabra de Dios torcida no es de parte de Dios. No es que la quieran torcer, sino que ellos han sido engañados y les han sido enseñada la palabra torcidamente a ellos también. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, soy esclavo de aquel a quien obedecéis, sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia? Cuando usted obedece a un falso evangelista, a un falso maestro, a un falso pastor, usted es esclavo de él. Porque usted empieza a hacer lo que él enseña, lo que él creyó conforme a la escritura.
A veces, hermanos, dentro de las iglesias hay miembros más espirituales que ni a un líder. El miembro que está en la silla debería estar enseñando al líder, pero como que el líder fue puesto, fue ordenado, entonces ya la gente ya le agarra un cierto respeto y un cierto cariño, y ahí es donde el diablo los está mandando a la puerta ancha. Marcos 13:22, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán señales y prodigios para engañar, si fuese posible, a los escogidos. Mas vosotros mirad, ya os he dicho antes. O sea que el propósito de estos falsos es para engañar a los escogidos, porque el que no es escogido no lo engañaron, porque no es escogido. Entonces el trabajo de Satanás es querer engañar al escogido para Dios probarlo, a ver si puede permanecer firme y fundado en la fe y en la verdadera doctrina del evangelio, en lo que ha creído. Que nadie lo mueva a usted de lo que ha creído. Dice la Biblia que nosotros tenemos que permanecer en el evangelio que nosotros hemos conocido, no en el que le han enseñado, sino en el que usted abrió la Biblia y empezó a leer y a pedirle dirección al Espíritu Santo que le enseñara y le revelara la palabra. Gloria a Jesús. Hechos 20:28 al 30 los hace una advertencia. Por tanto, mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en el que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó con su propia sangre. Acuerde que la iglesia no es suya, pastor, es de Cristo. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. El concilio Nicea, 320 años después de Cristo, entraron los lobos rapaces y no perdonaron el rebaño. Yo sé, dijo Cristo, que después de mi partida, los apóstoles, iba a entrar el diablo a la iglesia y no iba a perdonar, iba a meter cuanta levadura pudiera. Y lo logró. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Está hablando de los discípulos, no de nosotros. O sea que ya se habían metido hombres perversos para arrastrar a los discípulos. Por tanto, velad, acordaos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestarlos con lágrimas a cada uno de vosotros. Los falsos maestros siempre han estado entre nosotros. Segunda Pedro 2:1 al 3. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras. O sea que no se va a echar de ver la falsedad, porque la traen arreglada con la verdad. Herejías destructoras, destruyen el alma, destruyen lo espiritual. ¿Sí me entiende? Y se acomodan a un evangelio carnal. Y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucción repentina. ¿Cuántos no han negado al Señor y siguen negando al Señor? Creemos que Jesús vino al mundo, que fue hijo de María, nació de una virgen y que es el Hijo de Dios. Pero ahora que resucitó y fue recibido en gloria, decimos que no es el Señor. Le negamos como Señor. Creemos en su manifestación de Hijo, pero no creemos en su resurrección. Si para usted Cristo no ha resucitado, Cristo no volvió a tomar su trono de Dios, ¿qué hace en el Evangelio? No ha creído al Evangelio completo. Está condenado, hermano. En los tiempos de Jesús había que creer, los judíos tenían que creer que Cristo era el Hijo de Dios. En los tiempos, después de que Cristo muere y resucita y le encomienda el Evangelio a los apóstoles, ya la Biblia tiene que verse de otra manera, esos capítulos en adelante. Ya Cristo es el Señor. Cristo es el Señor. La palabra Señor significa Dios. Aún fuera en una forma trinitaria, que Cristo al volver al cielo tiene que volver a ocupar su mismo puesto que ocupó desde el principio, como dicen ustedes, que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Entonces él no puede ir a tomar una posición de hijo, sino de Dios nuevamente, juntamente con los otros dos, que yo no creo esa doctrina. Yo creo que Dios es uno y uno su nombre, porque eso es lo que me enseña la palabra de Dios. No niegue al Señor. Crea en la manifestación de hijo, está escrita, fue hace 2000 años. Ahora Cristo no es hijo de Dios, él es Dios. Por cuanto fue hijo, dice Hebreos, aprendió la obediencia. Fue significa pasado. Cuando un hijo muere, no se dice es mi hijo, fue mi hijo. Ahora él es Dios sobre todas las cosas.
Y muchos seguirán sus desilusiones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Muchos andan siguiendo a estos predicadores que dicen que Cristo no es Dios, solo es un simple hijo. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Sobre los tales ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Por eso a mí, yo cuando me quiero reír de un chiste, yo me pongo a ver ahí a ese predicador Gebel Dante de Argentina. Ese es un cómico. Para contar chistes es que está bueno. Pues no predica la palabra. Los falsos de la prosperidad hoy en día. Yo seriamente que conozco la escritura le voy a decir, hermano, no siga esos ministerios. A Maldonado, Miami, hondureño, un chiquito ahí, chaparrito. Cash Luna, Ronnie Chávez. Y hay un montón de doctrinas de prosperidad, de apóstoles y profetas. Apártese de esa gente. No busque la condenación usted mismo. No se agarre la mano usted mismo y se vaya a meter al lago de fuego. Huya de la puerta ancha, métase a la puerta angosta. Aunque es doloroso, se sufre. La puerta angosta solo de rodillas se puede entrar, parado no. Los orgullosos no pueden entrar en la puerta angosta, porque siempre andan criticando la puerta angosta, porque no es fácil. Lo van a perseguir, seremos perseguidos, criticados por causa de su nombre. No hay otro nombre en el que usted pueda ser perseguido, criticado, solo por el nombre de Jesús. El Espíritu de Dios y el Espíritu del Anticristo, los dos operan en las iglesias. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Son 3 demonios los responsables de todo este desastre religioso en el planeta. 2 de ellos vienen operando desde tiempos antiguos, desde los acadios, babilónicos. La bestia y el falso profeta son los 2 demonios de manera de rana. El otro es el dragón, Satanás, el autor de todo lo malo, el enemigo de nuestro Dios. En total, 3 demonios más poderosos y astutos que los humanos. Los 2 demonios que han venido operando, hermanos, en la humanidad ha sido el poder político y el poder religioso. Son los que tienen este mundo patas arriba. Son 2 espíritus y operan por medio de los hombres. Ellos usan a los líderes, a los políticos, a los religiosos para operar por medio de ellos. No crean que estos espíritus están encadenados, están sueltos. Hay un tercero que falta, que es Satanás. Él es el rey de todo este relajo. Gloria a Jesús. Apocalipsis 16, 13 al 14. Pero estos demonios van a ser castigados y atados. Dice, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos de manera de ranas. O sea que en el fin de los tiempos van a haber 3 líderes que van a gobernar el mundo. Un líder va a representar a la bestia, que son 10 naciones. Él va a dirigir a 10 naciones. Son 7 más 3, porque 3 van a volver a caer y van a volver a caer los mismos 7. Se cree que es el G7. El G7 son la institución política más poderosa del mundo en economía y en poderío militar. El G7. Y búsquelo ahí en Google y le van a aparecer los nombres de estos países. La primera bestia que habla Apocalipsis, porque son 2 bestias las que van a aparecer, pero ahí vamos a tocar ese tema porque es otro tema. La bestia, el poder político. De ahí viene el falso profeta, que es el poder religioso, el líder que lidera todas las religiones del mundo por medio de un demonio. Un demonio domina todo lo que es la religión, otro demonio domina todo lo que es la política. Y el otro demonio, que es Satanás, que va a ser el anticristo, es el jefe de todos ellos. Porque este es el mismo diablo encarnado que se va a encarnar en un hombre y va a gobernar la tierra. Muchos le van a llamar el anticristo. Pero en sí, no es la bestia. Aunque la Biblia le llama bestia a todos aquellos poderes que están en contra del evangelio y de nuestro Señor Jesucristo. La bestia, el falso profeta y el anticristo son 3.
Que no se confunda. Hay mucha confusión y un día vamos a tocar también este tema de los tres poderes estos. La bestia, el falso profeta y el dragón, Satanás. ¿Cómo van a operar? Un día vamos a tocar este tema con claridad, porque aún los grandes líderes dentro de las iglesias patinan con estos temas. Andan queriendo adivinar quiénes son estos personajes y en sí no son personajes, son sistemas políticos. Y el problema es que en la iglesia cristiana hay mucha ignorancia en cuanto a las profecías bíblicas. Hay mucha ignorancia. Así, hermanos, pídale dirección al Señor. Pídale sabiduría con humildad. Que le revele su palabra. Gloria a Jesús. Son estos mismos demonios que operan en los falsos profetas y maestros dentro de la iglesia. El demonio de el falso profeta. Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta. Oiga, y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, que habían hecho delante de ella las señales con las cuales habían engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego y azufre. ¿Quiénes fueron apresados primero? Al final de la gran tribulación, quienes van a ser apresados son dos demonios que van a estar operando dentro de varios líderes políticos. La bestia no solo va a ser un solo líder, son 10 líderes que se les va a dar autoridad como reyes por media hora para recibir al anticristo. O sea que el espíritu de la bestia opera por medio de los líderes políticos. Y también fue apresado, dice, el falso profeta. El cuerpo de quien esté el demonio, el falso profeta, ese va a quedar aquí en la tierra, ese va a caer fulminado, muerto ahí. Pero el demonio que está dentro de ese cuerpo va a salir y va a ser apresado, porque son espíritus. Porque después del milenio, usted ve, en otro tema que vamos a tocar, dice que Satanás solo es atado ahorita en el final de la gran tribulación, pero después del milenio vuelve a ser desatado, dice la Biblia, por un poco de tiempo. De ahí Satanás es lanzado al lago de fuego, dice, donde estaba la bestia y el falso profeta. O sea que Satanás también se va a encarnar en el anticristo. El anticristo va a ser un simple ser humano, solo que con los poderes del mismo demonio, porque Satanás lo va a engendrar, se va a meter en él. El cuerpo no va a ser Satanás, es lo que va a haber dentro de ese cuerpo. Así, hermano, que pilas con la palabra de Dios. Gloria a Jesús. Aquí también aparece el autor, el padre de mentiras, Satanás el diablo, es lanzado al lago de fuego. Hasta después del milenio, por los momentos solo va a ser atado. Apocalipsis 20:10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre donde estaba la bestia y el falso profeta. Y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y en este mismo lago de fuego es donde van a ser lanzados todos aquellos que dejaron marcar y los que no estaban escritos en el libro de la vida. Van a ser lanzados, pero hasta después del milenio, cuando vienen al juicio del gran trono blanco. Para Dios pueden dormir 1000 años o estar ahí dormidos en las tumbas 1000 años. Para Dios va a ser como un día, porque 1000 años es como un día, dice la Biblia. Y el muerto que resucite no va a decir tuve 1000 años muerto, se va a resucitar como que se durmió y en la madrugada despertó. Así, hermano, que no lo engañen. Pilas con la palabra de Dios, sométase, agarre la escritura como cuando va a comer un plato con hambre. Estudie la palabra, acuéstese a la 1 de la mañana a veces escudriñando las escrituras. Y Dios le va a ir dando ese vigor, esa sabiduría, para que usted enseñe la palabra con autoridad. Gloria a Jesús. Estos versículos matan la falsa enseñanza de los testigos de Jehová sobre el lago de fuego. Y también los adventistas no creen que hay lago de fuego. Ellos dicen que no creen en el infierno, porque la palabra infierno, la verdad, no es el lago de fuego. Infierno, Seol y Hades significa una simple sepultura. Ha habido mala interpretación conforme a la palabra infierno, pero el lago de fuego sí existe, que es peor que la palabra infierno.
La Biblia solo habla del lago de fuego, no habla del infierno. La parábola del rico Lázaro también tiene su interpretación y quien la vino a cumplir fue nuestro Señor Jesucristo. Y un día vamos a tocar ese tema también. ¿Por qué Cristo habló de Lázaro y el rico? ¿A quién representaba Lázaro y a quién representaba el rico? Y ahí habla la Biblia de unas llagas y un perro. Todo eso lo vamos a explicar de acuerdo a las Escrituras. Así, hermano, que Dios me le bendiga. No lo quiero aburrir con este tema. Voy a tratar de hacer los temas cortos y vamos a seguir enseñando y predicando doctrina fundamental. Dios me le bendiga y Dios me le guarde. Soy el hermano evangelista Wilson Matusalén, desde la ciudad de Vancouver, Canadá.